La lluvia llegó como sentencia, una cortina gruesa que barría el valle, arrancando polvo y promesas por igual, obligando a los hombres a cerrar puertas y a los caballos a buscar cobijo en el olor mojado del establo. En la sierra, bajo un cielo que amenazaba con partirse, la finca respiraba su propia historia: casas blancas, corredores de madera, un rebaño que se refugiaba como un pensamiento colectivo, y, en el centro de esa trama, la figura de Isabela Vasconcelos parecía una nota discordante, demasiado blanca, demasiado frágil, demasiado orgullosa para pertenecer del todo a aquel paisaje áspero. Isabela había nacido entre collares de perlas y órdenes que nunca se discutían. Hija del coronel Augusto Vasconcelos, había aprendido a moverse con la misma precisión con que las damas aprendían a bordar, con manos que escondían la libertad, con labios que apenas insinuaban deseo. Pero esa tarde de fines de septiembre, con la sierra desatándose en agua y viento, la oquedad que sentía dentro la empujó hacia la nada. Montó a Libertad, su yegua favorita, con una fusta inútil entre los dedos y el pecho lleno de preguntas que no había querido formular. ¿Por qué seguir cautiva de costumbres que no le pertenecían? ¿Por qué sostener un apellido como si fuera una armadura y no un peso? La relación entre Isabela y Dante Moreira era una línea tensa y visible como un cable de telégrafo. Él, capataz de manos callosas y mirada acerada, conocía más de aquella tierra en la punta de sus dedos que cualquier papel firmado en el escritorio del coronel. Hombre rudo, de jornadas interminables y de silencios que pesaban tanto como una sentencia, Dante representaba para ella lo que no debía ser deseado: la posibilidad de un mundo donde el mérito se medía en sudor y no en sangre. Se miraban con la distancia que obliga la jerarquía, con la curiosidad contenida de dos hemisferios que, por desconfiar, se rozan pero no se tocan. Esa tarde, la sierra se vengó de la vanidad. La lluvia aumentó hasta convertirse en una especie de sentenciador que lavaba no solo la tierra, sino también los velos de la decadencia social. Libertad, que conocía mejor que nadie los vericuetos del terreno, resbaló en una losa oculta. El grito de Isabela, agudo y roto, se perdió entre el trueno. La caída fue aparatosa. La yegua huyó asustada, y la señora, envuelta en el vestido de tela pesada que se aferró a su piel como un lastre, quedó tendida, un manojo de pálida seda en la lluvia, con el aire cortándole la respiración. Cuando Dante llegó, no era todavía una figura heroica de novela. Era un hombre que había visto otras emergencias, que conocía el olor de la muerte escondido en la garganta de quienes se ahogan por el frío. Lo encontró arrodillado, sin dramatismo, y la vio como la tierra ve una fruta, vulnerable y preciosa acaso para alguien que no tiene licencia para tocarla. Sus manos, que habían sujetado riendas y desbastado madera, ahora trabajaron con la urgencia de quien sabe que cada segundo cuenta. Quitó la bota empapada que le arrancaba el aliento. Palpaste huesos quejarse de golpes. Notó que los labios de Isabela tenían un color que anunciaba el peligro, más grises que rosas, como si la sangre se hubiera olvidado de circular. «No te muevas demasiado», dijo Dante con una voz que no pedía permisos. Era un mandato más que una orden, nacido del deber y no de la violencia. «¿Puedes hablar?». Isabela intentó negar con la cabeza, pero la respuesta fue un hilo de sonido que apenas tronó sobre la lluvia. Sentía el cuerpo helado, el vestido pegado como una segunda piel, y por primera vez en su vida sintió cómo su orgullo se iba derritiendo con el calor que le faltaba. En esos ojos, mezcla de astucia y severidad, había algo más que la mirada de un trabajador. Había la chispa de quien conoce el límite exacto entre la vida y la muerte. Dante cargó con cuidado a Isabela sobre su montura y la condujo hacia la única promesa de refugio en kilómetros, una cueva en la ladera, conocida por los peones como el refugio de las tormentas. No era una opción socialmente limpia. Una señora de la casa recluida en la oscuridad con el capataz de la hacienda. La sierra, en su sabiduría, no atendía códigos. El sendero fue un ejercicio de urgencia, el aire cortante como un latigazo. Al llegar, la cueva lo recibió con un silencio que ardía igual que el interior de una peña. La lluvia se volvía un murmullo lejano,
como un coro que seguía su propia lección. Dentro, Dante encendió fuego con manos acostumbradas a llamaradas domésticas y brasas de cocinas. La llama, viva, pintó sombras rápidas en la roca mientras el humo se enroscaba en el techo. Colocó a Isabela junto a las brasas y empezó a despojarla de lo que amenazaba su existencia. El vestido empapado, la sola barrera entre su piel y el frío que pretendía matarla. No actuó con la brusquedad de quien disfruta humillar. Sus movimientos eran prácticos y rápidos, motivados por la necesidad. Ella sintió por primera vez una descomposición de todas las certezas. La tela del corsé le sujetaba las costillas como un corsé de hierro moral. Los botones de nácar se abrieron con lentitud, cada uno pronunciando un nombre de su infancia que había olvidado. Al descubrirse, la piel de Isabela fue un territorio que hasta entonces nadie había pisado sino para admirarlo a distancia. Se sentía expuesta en la forma más primitiva de la palabra, no por deseo, sino por una urgencia que transformaba la obediencia en supervivencia. «Tienes que quitarte eso», dijo Dante, sin levantar la voz, pero sin suavizar las palabras. «Está empapado. Si seguimos así, te va a dar un ataque por el frío». La réplica de Isabela fue un resuello, un murmullo entre el viento de la cueva y el ardor del fuego. Los ojos se le llenaron de un calor nuevo, vergüenza, rabia y por encima de ambas, una conciencia aguda de su fragilidad. No era la primera vez que alguien le decía qué hacer, pero sí la primera vez que la orden nacía de alguien que, por posición, no tenía la autoridad moral para imponerla. Era el capataz, el subalterno, quien comandaba su cuerpo por necesidad, y ella, la hija del coronel, quien debía decidir. La frase que pronunció Dante, clara como un yeso sobre la herida, resonó con una especie de sentencia. «Quítate el vestido mojado». El eco de esas palabras se instaló en la cueva. En ellas había un corte, la ruptura entre el precedente del decoro y la urgencia brutal. En el título de aquella noche había una paradoja que ninguno tendría que explicar en voz alta. El subordinado dando la orden, la señora obedeciendo. Una inversión de poder que, más que humillar, dejó desnudo el tejido de roles que sostenía la hacienda. Isabela permaneció varios instantes inmóvil, con los dedos temblando sobre la tela que le había servido de armadura toda su vida. Lo que en otro contexto habría sido un acto escandaloso, desvestirse en presencia de un hombre de menor rango, se transformó allí en una ecuación de vida o muerte. Sus pensamientos se precipitaron, su padre, el escándalo, la decisión de volver a la casa y explicar una historia que podría destruir cualquier posibilidad futura. Pero el frío es un juez implacable, y la razón, que conocía mejor que el orgullo, le habló con voz clara. Respiró hondo, y con manos que no eran totalmente suyas, empezó a desabrochar. Había una precisión en ese gesto que rebosaba de contradicciones. Alguien aprendiendo a desprenderse de su propio ornamento por la urgencia de continuar viva. Cuando la última hebilla se dio, la piel mostró su propia negativa al mundo. No era invitación ni exhibición. Era la forma más honesta de ser una mujer en una situación límite. Dante cubrió a Isabela con su caxemira de viaje, una pieza tosca, firme, que olía a cuero y a humo, y la acercó más al fuego. El contacto entre su hombro y el borde de la manta fue un choque íntimo que no era sino un gesto de supervivencia. Sus manos, mientras reparaba una venda improvisada con retazos del vestido, se encontraron con la piel de ella, fría, temblorosa, pero con una resiliencia que lo sorprendió. En esa proximidad, la historia de ambos pareció disolverse. La mujer que había sido ama y el hombre que llevaba el rótulo de esclavo moral por su condición social, porque en aquella hacienda la distancia entre señores y trabajadores era una frontera, quedaban reducidos a dos cuerpos que se necesitaban para sostener la vida. No fue una entrega pasiva. En la confusión de la cueva, Isabela dialogó con su propio orgullo, se miró a sí misma como si fuera otra persona y comprendió que obedecer no era necesariamente abdicar de su voluntad, podía ser también un acto de sabiduría. Había un consentimiento que no tenía la ligereza del deseo inmediato, sino la gravedad de la decisión. Elegir vivir. Gracias, susurró ella,
cuando sus dientes dejaron de castañetear. La voz era un hilo que buscaba reposo. Dante negó con la cabeza, evitando la postura de quien se regodea en un favor que podría costarle caro. En su rostro se mezclaban emociones que no encajaban en la cajita de lo correcto: protección, culpa, temor a lo que podría desatarse cuando el sol volviera a alumbrar la ladera. La cueva, con sus rocas húmedas y su olor a tierra, se transformó en un mundo aparte donde las reglas de la fuera no tenían vigor. En la penumbra, Isabela se permitió sentir sin la mediación de los adornos y las frases aprendidas. Dante, por su parte, enfrentó la paradoja de quienes saben que la autoridad no siempre viene con la bendición de la sociedad. Era él quien tenía ahora el poder de otorgar la salvación, y con ese poder también llegó la carga de la decisión. Los minutos se estiraron en la noche como una corriente que tira hacia el fondo. Hablaron poco, no hacía falta. Cada gesto, cada centímetro de proximidad, era un idioma propio. A veces, cuando la cueva parecía suspirar, Isabela confesaba cosas en voz tan baja que Dante podía creer que el viento las fabricaba. Miedos, una infancia con silencios demasiado largos, la curiosidad por un mundo más simple y menos decorado. Él, por su parte, dejó caer fragmentos de su vida. Las pérdidas, las manos endurecidas por el trabajo, las noches en vela para cuidar el ganado. No eran relatos para impresionar, eran evidencia de humanidad. Se besaron en un momento que no fue abrupto ni teatral, sino la consecuencia lógica de haberse quedado desnudos de las razones que mantienen las apariencias. El beso no fue para poseer ni para dominar, sino para confirmar que, en el límite, podían reconocerse como dos seres a quienes las costumbres les habían cerrado la voz. Fue un encuentro que devino de la necesidad de dar calor humano, de restituir la sangre a unas mejillas que el frío había dejado pálidas. Aún así, la decisión que había permitido aquel acercamiento no borraba las consecuencias que lloverían después. Isabela sabía, con una claridad que le quemaba en el pecho, que esa noche alteraría las coordenadas de su vida. Un gesto, una noche compartida con el capataz, podía bastar para poner en peligro cualquier futuro previsto por su familia. Y Dante sabía lo que pesaba más en su frente: el riesgo de un castigo que no sería solo moral sino material, la posibilidad de humillación, de perder el puesto o peor. Por eso, detrás de cualquier ternura, se ocultaba la sombra de un plan por formular. La madrugada fue extensa. En la cueva el fuego consumía lentamente el tiempo. Los cuerpos, ya tibios, se fueron acomodando no solo para sobrevivir al frío, sino para sostener una confidencia que ninguno de los dos habría pronunciado bajo otra circunstancia. Isabela, al mirar las manos de Dante, notó una cicatriz en el pulgar, vieja y fina como una letra. Lo imaginó niño, aprendiendo a modelar su destino a golpes de trabajo, sin el cerco de una sociedad que lo protegiera por nacimiento. Aquella cicatriz se convirtió en un símbolo, un signo de que él también estaba marcado por elecciones duras. Al día siguiente, cuando la lluvia remitió lo suficiente para pensar en el regreso, la cueva exhaló otra verdad. La vida continuaba, y la casa no perdona la huida de una de sus reglas. Dante la ayudó a vestirse con lo que quedaba seco. Las telas de su guardarropa tenían ahora un valor distinto, no solo por su textura, sino por la historia que habían soportado. Antes de salir hubo un silencio largo, como el que precede a una despedida. «No admitiré que digas una cosa que no sea la verdad», murmuró Dante. En su voz había un control forzado. No quería que su gesto se interpretara como un rescate con tintes de pasión romántica. Sabía con fría calculadora que la honestidad sería su única defensa ante cualquier acusación. Isabela asintió, aún con los ojos húmedos. Había en ella una mezcla de culpa y de alivio que rasgaba todo intento de impostura. Sabía, además, que la noche había abierto una posibilidad que no podía simplemente cerrarse con una excusa. Era la rendición que había deshecho sus ropas, pero no su voluntad. Había elegido vivir, y en esa elección había encontrado una libertad nueva, pequeña y peligrosa. La bajada hacia la casa fue lenta. La sierra parecía mirar con ojos curiosos como dos figuras cruzaban el paisaje,
que hasta la noche anterior había sido apenas un escenario. Cuando aparecieron en el portón, la vista del coronel, alto en su solidez, cambió todo. Augusto Vasconcelos no era un hombre fácil de mover. La etiqueta y la jerarquía eran parte de su aliento cotidiano. Al percibir a su hija a su lado, con el pelo alborotado y la ropa que no le pertenecía, el coronel sintió que el mundo, tal como lo conocía, había sufrido un temblor. Las preguntas llegaron rápidas, afiladas como cuchillos. ¿Dónde había estado? ¿Por qué su guardia había fallado? ¿Quién la había acompañada? Dante permaneció en un segundo plano, como correspondía a su posición, con la mirada baja y las manos cubiertas de barro. Isabela, por su parte, habló con la voz serena que se forja al enfrentarse a la vergüenza. Contó la verdad medida, sin adornos que la hicieran menos real. No hubo mentiras piadosas. La tormenta, la caída, la cueva, la ausencia de historias heroicas descarnaba la situación y la volvía tangible frente al rigor del patriarca. El coronel, consternado, no mostró de inmediato la violencia que alguno podría esperar. Su consternación era más compleja. Mezcla de miedo por la reputación, de orgullo herido, de cariño mal dispuesto hacia una hija que lo cuestionaba sin saberlo. Miró a Dante con una mirada que contenía acusación, y por un instante, el tiempo pareció medir las distancias entre clases con bolillas de hielo. ¿Tú la llevaste?, preguntó, firme. Dante asintió. No buscó excusas ni grandes gestos. La franqueza le bastó. Sabía que en esa mirada podía estar su sentencia, pero la noche y la necesidad le habían otorgado una autoridad distinta, la del que salva. Aquello bastó para que, por un parpadeo, la jerarquía se tambaleara. El coronel, con la respiración contenida, miró a su hija como se mira a un cuerpo que ha nacido de uno, pero que alguna vez puede elegir un camino propio. Isabela, por su parte, experimentó la experiencia de la doble humillación, la de haber sido encontrada en situación comprometedora y la de saberse capaz de escoger la vida por encima del orgullo. En el momento en que la mirada del coronel se posó en Dante, la mujer adulta que vivía dentro de Isabela tomó la palabra. «Papá», dijo, «no hay más explicación que la necesaria. Dante obró por mi vida. Si se le debe algo, que sea gratitud». La frase fue un gesto tan inusitado que el aire se espesó. Nadie esperaba una respuesta tan directa. En ese silencio se trazó una posibilidad que ni la lluvia había borrado, la promesa de algo más que castigo o rescate. La semilla de la idea que luego regaría la separación, el sacrificio temporal, la estrategia prudente para evitar el escándalo, quedó plantada en aquel instante, pero su germinación requeriría tiempo y decisiones que iban más allá de la cueva. Mientras el coronel callaba, algo en Isabela había cambiado de modo irrevocable. No era solo la cercanía con Dante la que la transformaba, era la experiencia de haber tenido que elegir fuera del libreto familiar, de haber respondido a la urgencia con una decisión propia. Esa noche la orden que sonó como una sentencia se había convertido en el eje de su nueva narrativa. Obedeció para vivir, y en ese gesto había hallado la llave de una autonomía que, hasta entonces, le había sido vedada. La finca volvió a sus rutinas con la lluvia como tópico y las miradas como testigos. Aparentemente, todo regresó a su lugar, pero la membrana que separa lo público de lo íntimo había quedado rasgada. En los corredores, las conversaciones bajaron la voz. En los corrales, los peones miraban con curiosidad contenida. Isabela, desde su ventana, miraba la sierra y la yegua Libertad galopando en la distancia, como si la naturaleza quisiera borrar cualquier rastro del episodio. Y Dante, en la soledad de la cuadra, repasaba en silencio las implicaciones prácticas de lo sucedido, la necesidad de actuar con cautela para evitar que una noche de necesidad se convirtiera en una sentencia para ambos. Quedaba por delante un laberinto de decisiones: cómo evitar el escándalo, cómo preservar la libertad de Isabela sin que el entramado social los aplastara, qué precio estaba dispuesto a pagar Dante para transformar una noche en una posibilidad legítima. En la cueva habían decidido por necesidad. En la casa, sin embargo, la necesidad no era excusa suficiente. Las reglas del honor, la reputación y la posición social
exigían una solución que no fuera improvisada. Pero esas respuestas pertenecían al mañana. Ahora, en la calma que sucede a la tormenta, el lector queda con la imagen de una orden pronunciada en la oscuridad. Quítate el vestido mojado, y con la conciencia de que, a veces, la vida se decide en una palabra pronunciada con urgencia. Esa palabra, dicha por quien no tenía derecho a darla en un mundo de proporciones invertidas, fue el primer gesto de una historia que no terminaría en aquella cueva. Al cerrarse la puerta tras la figura del coronel, la pregunta quedó en el aire como un objeto punzante. ¿Qué estarían dispuestos a sacrificar para transformar aquella necesidad en un futuro? La respuesta requeriría más que valor. Pediría estrategia, paciencia y la templanza de quien sabe esperar. Y en la garganta de Isabela, bajo la camisa reseca por la noche, latía algo nuevo. Una convicción que había nacido del frío y del calor, de la obediencia que fue también elección. La finca se reinstaló en una rutina que tenía a la vez la inercia del tiempo y la obvia fractura de lo reciente. Las estaciones no preguntan por escándalos ni por pactos, avanzan con la mecánica de un reloj que solo sabe medir días. Sin embargo, en la casa de los Vasconcelos cada paso parecía atado a la noche de la cueva. Los botones de nácar ya no brillaban igual. Los pasos por el corredor tenían la remota posibilidad de ser escuchados de otro modo. Y la palabra que había sonado en la oscuridad seguía palpando en el pecho de Isabela como un latido nuevo, insistente. La decisión pactada no fue una fuga romántica, ni una renuncia sin cálculo. Fue, más que nada, un acuerdo forjado en la urgencia y sellado con la sobriedad de dos personas que comprendieron la magnitud del precio que podían pagar. Dante explicó su plan sin grandilocuencia. 2 años. Tiempo suficiente, dijo, para labrar una posición que ya no dependiera de la improvisación. No era la promesa de un elevamiento social milagroso. Era el proyecto de un hombre que sabía contar sobre lo que podía obtenerse si cada esfuerzo se repetía sin descanso. Trabajaré donde haga falta, dijo. Venderé lo que haga falta. No volveré con palabras, volveré con algo que sostenga un hogar. Isabela, que ahora había visto su fragilidad convertida en elección, aceptó con la calma de quien ha decidido no dejarse arrastrar por las pasiones que tanto daño hacen. La aceptación fue también una forma de poder. No permitir que otros dictaran su destino, ni que la conveniencia de su familia impusiera un matrimonio de conveniencia. Ella no sería un peón de reputaciones. Si la sociedad la obligaba a pagar un precio por una noche en la que había sobrevivido, no quería que ese precio fuera la anulación de su voluntad. El coronel puso condiciones que fueron, en apariencia, de hombre de honra, discreción, pruebas de que Dante no venía con la intención de aprovechar un favor y un regreso que no fuera mero gesto, sino demostración de capacidad. Aceptó, aunque su orgullo quedó como una marca bajo la piel. El patriarca sabía que los códigos podían sostenerse por más tiempo que la integridad personal, pero también comprendía que su hija dejaba de pertenecer a la etiqueta para incorporarse a la decisión propia. Fue un golpe, y en el fondo, sin admitirlo, una llamada que desafiaba aquel orden que tanto había cuidado. Dante partió en silencio la mañana en que la niebla apenas permitía ver los montes. No hubo adioses prolongados. La despedida ocupó el espacio de una mirada sostenida, una mano atada a una promesa, y la yegua Libertad, que parecía entender la fatiga del mundo, recorriendo el prado como si quisiera borrar con sus cascos la huella de la cueva. Al alejarse, la figura del capataz se fue encogiendo hasta ser un punto. Para Isabela, la ausencia fue un alumbramiento con dolor. Cada día sin su voz la obligaba a lidiar con una soledad que no era lamento, sino prueba. Los meses que siguieron fueron una escuela lenta de paciencia. Las primeras semanas, la salud pública de la hacienda reclamó la eficacia de la rutina. Reuniones con administradores, reparto de víveres, una lista interminable de cuentas que demandaban exactitud. Isabela, que hasta entonces había aprendido a manejar guantes y modales, se vio forzada a aprender la gramática práctica de la administración, revisar facturas, decidir sobre la siembra, escuchar a los mayordomos.
Al comienzo lo hizo con el recelo de quien teme traicionar su condición. Más tarde, lo asumió como una nueva forma de mando. La práctica rehizo en su cuerpo la sensación de herramienta, no solo decorado, sino decisión. En la casa, dona Eulalia aumentó su vigilancia con la sutileza de quien no quiere abiertamente un conflicto con el coronel, pero teme por la reputación como si esta fuera la última posesión que aún no ha perdido. La madrastra propuso en voz medida y pulcra que Isabela considerase una alianza conveniente. Un sobrino de un terrateniente vecino, con tierras y con la apariencia de lo que se esperaba. Las habladurías comenzaron a circular. La boca de la servidumbre, ese órgano que refina los significados, pronunció nombres y risas contenidas. Pero Isabela respondió con la misma calma que había impuesto la noche en la cueva. Negó cada propuesta con la precisión de quien usa una daga invisible para cortar las conversaciones antes de que germinen. No fue exhibición ni juego de orgullo, fue estrategia. Su negativa no era simple rebeldía, sino una forma de proteger la promesa que había hecho, aguardar. Y esa espera le exigió también una disciplina moral que la transformó en alguien que midiera cada paso para que el rumor no tomara la forma de verdad. En los corrales entre los hombres hubo murmullos distintos. Algunos la miraban con una mezcla de curiosidad y aprecio, otros con la reserva que se guarda para quien se ha permitido la libertad de hacerlo de otra manera. Entre los peones, en cambio, la historia de la cueva se narraba con palabras resignadas y un tono de admiración. Que la señora hubiera sido salvada por el capataz, que la identidad social se hubiera invertido por la urgencia. Para la gente de abajo, la imagen quedó como una prueba de que la jerarquía era un tejido que la vida a veces rasgaba. Isabela tuvo episodios en los que su antigua vida tiraba de ella como una cadena. Bailes, té en salones, vestidos que parecían pedir ser usados como quemaduras antiguas. Asistía, no por rebeldía, sino porque parte de su apuesta consistía en legitimar la ausencia de Dante, con su presencia en los espacios que garantizaban la paz de la casa. Pero no era la misma mujer que meses atrás se dejaba llevar por el decorado. Se veía incluso para sí con una mirada que pertenecía a alguien que había aprendido a medir la gravedad de una elección. A veces, en una habitación cerrada, tocaba con la yema de los dedos los botones de nácar y recordaba la textura del caxemira que la cubrió en la cueva. Esa memoria le devolvía la sensación de haber sido otra persona, y no cabe duda de que esa otra había venido para quedarse. Los pretendientes no cesaron. Vinieron con cartas, presentes y nombres que el coronel evaluaba con la ecuanimidad de quien sabe que una alianza puede ser útil. Algunos comerciantes enviaron propuestas en las que la riqueza mostraba su brillo sin pudor. Isabela respondió con cortesía, talante y un rechazo educado porque la manera más eficaz de sostener su promesa era no alimentando suspicacias. La discreción, además de ser prudente, se volvió arma. Mejor que cualquier declaración pública era la apariencia de normalidad custodiada con responsabilidad. Mientras la casa tejía su vendaje de apariencia, Dante no escatimó en esfuerzos. Marchó a un pueblo costero donde la actividad ganadera y el comercio ofrecían posibilidades. No fue un destino glamoroso. Alojó en una fonda humilde, trabajó largas jornadas dirigiendo arrieros, negoció ventas de reses y aprendió las cifras que no se aprenden con la mera mirada del campo. En la ciudad, la gente conocía a hombres de su talla por la honestidad de sus manos y por el silencio de sus gestos. Dante no buscó aliados en las tertulias ni en los patios de los estancieros. Buscó trabajo, y con el trabajo, la posibilidad de transformar su nombre en algo que dé pie a una petición legítima. Los días de Dante se compusieron de madrugadas al amparo del frío, de cálculos para no malgastar un real, de peleas por precios injustos, de noches en que la nostalgia se colaba como una sombra difícil de ahuyentar. Había tiempos en que la soledad golpeaba con fuerza, en la habitación de la fonda, en la mesa del mercado, en la penumbra del albergue. A veces, la lluvia venía y suena en el tejado recordándole la cueva, pero él repetía su disciplina como una oración: hacer fortuna con esfuerzo honesto,
Nada de negocios sucios, reforzar su reputación con trabajo y pagar cada centavo con el sudor de su frente. Conforme pasaban las estaciones, esa disciplina dio fruto, pero no sin roces. Dante se asoció con un capataz amigo que lo introdujo en tratos menos previsibles. Aprendió a cuidar no solo a los animales, sino a las personas que administraban los hatos. Compró un pequeño lote de tierra en sociedad. Intercambió ganado por títulos que, con astucia y trabajo, empezaron a tener un verdadero valor. No hubo apuros ni enriquecimientos por milagro. Hubo paciencia, ahorro, inversiones pequeñas y la renuncia a muchos gustos que los hombres de su rango suelen permitir. Fue una construcción lenta, sostenida en la disciplina. En sus cartas, pocas, cuidadas, a veces escondidas en pliegos que los vaqueros traían de contrabando, se leía el hilo de una preocupación serena. No prometía más de lo que podía ofrecer, no inflaba las expectativas, pero narraba pequeños logros con la modestia de quien sabe que la verdadera prueba es sostener lo conquistado. Isabela, al recibir noticias, a veces lloró sin ruido, otras devoró cada palabra como quien bebe para no ahogarse. Las cartas eran un sustento espiritual y práctico, pruebas de que la espera obedecía a un plan concreto. No obstante, la separación no fue una línea recta sin curvas. En la hacienda, las tensiones sociales explotaron en murmullos que amenazaban con desbordarse. Había quien esperaba que Isabela cayera en la conveniencia, un matrimonio que fuese útil a la casa, una esposa con apellido que tranquilizara al coronel. Algunas visitas se prolongaron con intenciones claras. Unos pretendientes se mostraron más agresivos, otros más discretos. Isabela se enfrentó a tentaciones sociales y a solicitudes que buscaban doblegar su resolución. La presión de la familia, que a veces se disfraza de cariño, es, en cierta forma, la que más lástima hace. Fue en esos momentos que la fuerza de su elección se mostró con mayor claridad. No solo negó propuestas, reorganizó su vida hasta convertirla en reflexiva. Aprendió a hablar en la mesa de negocios con la misma propiedad con que antes sonreía en el salón. Pidió cuentas y discutió si alguna inversión debía postergarse. El gesto de una mujer que toma decisiones en la hacienda no fue bien visto por todos, pero fue indudablemente eficaz. En la intimidad, Isabela se mostraba menos ornamental y más capaz de sostener un destino que, hasta entonces, otros habían dictado. La distancia, sin embargo, no pudo borrar la ternura que había nacido en la cueva. Cuando las cartas llegaban, había pasajes en los que Dante recordaba la forma en que la llama había pintado las manos de Isabela, la cicatriz de su propio pulgar y la manera en que el frío había hecho del gesto de desnudarse un acto de salvación. Esas líneas no eran promesas desenfrenadas, eran partes de una memoria que ambos decidieron conservar como un secreto que los protegía de la brutalidad del mundo. A veces, las ventanas de la habitación de Isabela se convertían en pantallas donde se proyectaban escenas del pasado, el crepitar del fuego, la respiración de Dante, el olor del caxemira. Otras noches, la mujer se levantaba, buscaba en el ropero algún retazo seco del vestido que había quedado y lo tocaba, como quien toca una reliquia. Esos objetos eran para ella documentos de una valentía que no se compra ni se impone, se gana y se sostiene. Por su parte, Dante se enfrentó a tentaciones de otro tipo. El dinero fácil que ofrecían algunos tratos, la posibilidad de terminar con la espera casándose con una mujer que le diera ventajas inmediatas. Resistió, no por moralismo melodramático, sino porque su promesa tenía una fuerza que él mismo no quería traicionar. La fidelidad, en su caso, fue un instrumento de lucha. Si iba a pedir a Isabela que dejase atrás su mundo, él quería ofrecer algo que no fuera solo palabras, sino obras que lo hicieran digno de ser su compañero. El segundo año comenzó a declinar con una mezcla de incertidumbre y convicción. Dante ya tenía pequeños títulos que acreditaban su trabajo, un tercio de una hacienda menor, correspondencia comercial en la que figuraba como responsable, la credencial de un hombre que había pasado de empleado a propietario. No eran fortunas inmensas, ni derroches que cambiaran el curso de la vida de la familia Vasconcelos en una noche. Eran, sin embargo,
suficiente para pedir con dignidad. Llegó el día del regreso con la misma discreción con que Dante se había ido. No hubo cabalgata triunfante, no se buscó el esplendor en la llegada. Volvió con un carro cargado de herramientas, algunos papeles sellados, una guardia pequeña que le acompañaba por seguridad, y con el gesto adusto de quien vuelve con los hombros más anchos por la experiencia del trabajo. Desde la distancia, la figura de Dante parecía otra, más recta, con el rostro curtido por el sol, con la cicatriz de juventud convertida en marca de oficio. La noticia de su regreso circuló como un rumor que, sin dramatismo, fue dejando a su paso la expectación. En la casa, nadie se atrevió a declarar su sorpresa. El coronel, con la seriedad propia de su estirpe, mantuvo la calma. Isabela, que había aprendido a contener la emoción, finalmente permitió que la espera tuviera un rostro tangible. La yegua Libertad, ya más vieja, olfateó al intruso con la misma curiosidad que mostró en otros tiempos, y de alguna manera pareció aprobar el paso de Dante sobre la propiedad que una vez había cuidado con las manos. El encuentro no fue público. Dante pidió una audiencia formal, en la que habló con respeto y sin grandilocuencia. Presentó sus papeles, recibos de compra, contratos, nombres que podían dar fe de su esfuerzo. No pidió favores, pidió, con la humildad de quien sabe el valor de lo ganado, la posibilidad de solicitar en la forma debida la mano de Isabela. La petición fue sencilla y dejó en la sala una vibración que nadie pudo borrar, la de la dignidad puesta al servicio de una promesa. El coronel, hombre de códigos y de tiempo, no respondió de inmediato. Le dolía ceder terreno al sentimiento, pues su mundo había sido construido a base de líneas claras entre lo propio y lo ajeno, pero también, quizás sin confesarlo ni siquiera para sí, vio en Dante algo que nunca le había gustado admitir. Le estaba frente a un hombre que había cumplido una promesa sin pretender arrebatársela a nadie. Eso, a ojos del antiguo patriarca, vale más que muchas palabras bonitas. Hubo una demora, ritual lógico en un hombre que medía honor por formalidades. Se dieron audiencias, se pidieron referencias. Dante mostró cartas de comerciantes, recibos de hacendados, testimonios de hombres honrados que daban fe de su conducta. Nadie pudo negar la verdad. Dante había trabajado para ganar un lugar. Isabela, por su parte, no apareció en la sala más que para hablar en voz baja con su padre, con la firmeza de quien ya no es la muchacha que teme las consecuencias del gesto íntimo, sino una mujer que había elegido su destino. El momento de la decisión fue lento, con la gravedad de un tribunal que mide un veredicto. El coronel pidió que se hiciera una fiesta pequeña, un primer paso para probar que los ánimos de la finca podían aceptar un cambio sin derrumbe social. La invitación, medida como una prueba, tenía la intención de mostrar a la comunidad que la casa continúa sana y que los pactos se reforman con el tiempo. Dante aceptó, porque buena parte de su estrategia consistía en integrar su vida a la estructura social sin provocar rupturas innecesarias. Los asistentes llegaron con su mezcla de prejuicios y curiosidad. En la mesa se hablaba con mesura. Algunos espíritus eran refractarios a la idea de una unión que no naciera de la sangre. Otros, por el contrario, se inclinaban ante la evidencia del cambio. En una época en la que la sobrevivencia pedía asociaciones reales, Dante demostraba su capacidad de formar un núcleo de vida. El coronel finalmente habló, no con la benevolencia ingenua, sino con la dureza de quien concede algo defendible. «Has pagado tu deuda de hombre», dijo Augusto en voz que parecía exigir que la fiesta tuviera la solemnidad de un juramento. «Te doy mi palabra que serás bienvenido si cumples con lo que prometiste. Serás responsable por la vida que confío a ti, y yo, como padre, juzgaré cada acto. Pero si fallas, no habrá excusa que valga». Dante asintió con la hondura de quien cargaba el peso de su promesa. La respuesta no fue una bendición incondicional, fue una prueba que ambos aceptaron. Isabela, por su parte, no gritó de triunfo. Contuvo la emoción como se contiene un fuego para que no devore lo que se quiere proteger. La aprobación del coronel, en ese contexto, fue una victoria que no borró cicatrices, pero dio el pase para algo que, hasta entonces, había sido un proyecto. La boda no fue un festín desmesurado. Fue más bien
la confirmación de una decisión seriamente considerada por quienes tenían algo que perder. Los vecinos se reunieron, vestidos con la dignidad de aquel tiempo. Hubo música que sonó comedida, palabras que celebraron tanto el arreglo social como la valentía de quienes se arriesgan por amor. Dante y Isabela se miraron poco en la ceremonia. No hacía falta. El gesto, la formalidad del intercambio, la firmeza con que ambos hablaron, les bastó para sellar la historia que, una noche de tormenta, fue iniciada por una orden que salvó una vida. Los días posteriores fueron una mezcla de costumbres heredadas y nuevas prácticas. Isabela no dejó de ser la señora de la casa, pero ahora su autoridad no se fundaba únicamente en su sangre, se afianzaba en una decisión insobornable. Dante, por su parte, se mostró como un compañero atento, sabio en las pequeñas labores de la hacienda, un hombre que delegaba responsabilidades y que no buscaba la dominación, sino la colaboración. La inversión de roles que tanto temió la gente se transformó en un nuevo arreglo. La casa, al fin, encontró la manera de integrar lo que solía separar. La yegua Libertad envejeció con una dignidad que parecía reflejar la historia de su dueña. A veces, Isabela la montaba sin la solemnidad de antes, con una sencillez que había aprendido en los meses de espera. Otras, la miraba pasar y recordaba la cueva, la orden pronunciada en la noche, la voz de Dante y el frío que casi la consumía. Aquella orden, «Quítate el vestido mojado», se convirtió en una frase cargada de significado. No solo fue una instrucción de supervivencia, sino la palabra que permitió una transición. En la boca de algunos, esa línea se convirtió en frase para el recuerdo. En la de otros, la metáfora de un vuelco en los roles. Hubo, inevitablemente, resistencias que no desaparecieron por la simple voluntad de dos personas. Algunas familias vecinas miraron con recelo la unión. Algunos oficios dejaron de hablar con ciertos miembros. Y en las tertulias no faltaron quienes interpretaban la historia como una osadía. Pero la vida de la hacienda continuó, y con ella la prueba más decisiva, el tiempo. Al cabo de unos años, la unión demostró su vigencia no por palabras, sino por obras. La hacienda prosperó con orden, la contabilidad fue clara, la gente encontró en sus jefes una justicia práctica que mejoró el ánimo de los peones. Isabela, en lo íntimo, fue recorriendo un tránsito que no borró su origen, sino que lo enriqueció. La parquedad con que hablaba sobre la cueva se mezclaba con una cabal comprensión de haber tenido que ejercer su libertad en una circunstancia límite. Su decisión de obedecer en la noche de tormenta no fue nunca presentada por ella como humillación, sino como el acto más certero de prudencia. A menudo contaba en voz baja que obedecer no significa renunciar, significa elegir vivir para poder después elegir de nuevo. Esa fue su lección, y no tardó en convertirla en ejemplo para quienes la rodeaban. Dante, por su parte, mantuvo la cicatriz en el pulgar como un recordatorio físico de su pasado y como una insignia humilde de lo que había sido su camino. En el trato diario, su conducta mostró una mezcla de firmeza y ternura que no era conde un carácter subalterno ni ostentoso. La inversión de poder que ocurrió en la cueva no había convertido a Isabela en alguien sumiso, ni a Dante en alguien excesivamente dominante. Había permitido que ambos y la casa encontraran una forma más humana de convivir. Los años consolidaron la historia. Hubo hijos, por supuesto, no muchos porque la vida en la hacienda no es siempre prodiga, pero los que llegaron fueron criados en un ambiente donde la dignidad se medía por la responsabilidad y no por el linaje exclusivo. Isabela enseñó a sus hijas a coser y a leer las cuentas. Dante hizo que sus hijos supieran sostener las riendas con la misma naturalidad con que hablaban de justicia en la mesa del administrador. La memoria de la cueva, más que un secreto vergonzoso, fue una lección que la familia compartió en la forma de un legado, el valor de decidir cuando la vida exige una respuesta inmediata. Con el tiempo, la frase que originó todo se convirtió en una suerte de talismán que se pronunciaba de modo reflexivo en la intimidad familiar. «Quítate el vestido mojado», decía Dante en broma en una mañana fría, y la familia reía,
porque la orden que había salvado una vida se transformó en símbolo de una redención. Algunos, más literales, aunaban la ironía de decir que la esclava mandó y la ama obedeció, pero la familia y quienes la conocían sabían que esa inversión de roles era más metáfora que realidad. La vida inscribió en la memoria social la idea de que, en ocasiones, el poder legítimo brota de la necesidad y de la decisión urgente, y no siempre de la jerarquía estampada en títulos o apellidos. Los años no borran todo. A veces, en los almuerzos largos, surgían discusiones sobre justicia social y la memoria de la noche de la cueva. Isabela hablaba con serenidad de la fragilidad del orgullo, de cómo la cortesía social puede ser, a veces, una cárcel. Dante procuraba que la experiencia no se transformara en motivo de falsa nobleza. Recordaba que la austeridad del trabajo es lo que hace posible toda reconstrucción. Y la casa, que había temido una fractura, fue tejiendo una nueva identidad, menos rígida, más consciente de que la vida puede dictar en un instante la necesidad de cambiar de papel. El epílogo de la historia es a la vez la continuidad de los días y la confirmación de una transformación. Muchos grandes relatos se acaban en un altar o en un combate. El nuestro no necesita bombos para declarar su verdad. La decisión que lo cambió todo fue, al fin, una sucesión de actos pequeños y constantes que consolidaron lo que la noche había empezado: obedecer para vivir, elegir para transformar, esperar para legitimar. Isabela, ya mayor, acostumbraba a sentarse junto a una ventana desde donde se veía libertad, pastar en la última parte del prado, gordura calmada y ojos serenos. En sus manos, los hilos de un bordado que no era solamente adorno, sino mapa de una vida, enseñaba a quienes venían detrás de ella a entender que la libertad se conquista con responsabilidad. Dante, con las manos aún ásperas, leía el periódico de la provincia y sonreía con la templanza de quien sabe que las tormentas no solo destruyen, también muestran quién tiene la capacidad de reconstruir. A menudo, cuando se reunían los nietos alrededor del fuego, alguno preguntaba por qué la frase que había sonado en la cueva se transformó en historia familiar. Isabela respondía con la misma sencillez con que había medido su vida, porque esa orden fue la que le ofreció la posibilidad de volver a observar su rostro con libertad. Dante completaba la idea, porque aquella noche aprendieron que la jerarquía es un traje que se puede desvestir cuando la vida lo requiere, y que la lealtad y el trabajo son los únicos títulos que valen para sostener un destino común. Así la parábola personal se convirtió en lección colectiva. La inversión de roles, esa imagen de la esclava que ora metafóricamente para mandar y la ama que acata, dejó de ser una paradoja chocante para transformarse en un relato de dignidad. Hombre y mujer, en su diferencia de orígenes, supieron construir un hogar en el que la autoridad y la ternura se alternaban sin que uno aplastara al otro. Y eso, en una hacienda de tiempos rígidos, fue el verdadero milagro. La memoria no idolatra. A veces los días traen nubarrones y la gente olvida la historia completa para quedarse con un fragmento cómodo. Pero en la casa de los Vasconcelos, la noche de la cueva no fue abreviada ni reducida a un rumor que sirva a chismes. Fue guardada como una instrucción moral. Hay decisiones que salvan vidas, y esas decisiones deben ser respetadas. La orden, esa voz firme que resonó en la piedra húmeda, se convirtió en emblema de una decisión madura. Obedecer no por imposición, sino por la necesidad de continuar viviendo y, por tanto, de poder elegir otra vez. Al final, cuando la familia se sentó para celebrar el aniversario de la llegada de Dante, una modesta reunión en la que la gente habló de cosechas y de inversiones, nadie mencionó la palabra esclava, con la burla de antaño. En su lugar, fue dicha con la ironía piadosa que sana. La inversión fue recordada como un gesto humano que en un momento crítico fue la mejor de las decisiones. La historia enseñó que los roles sociales son una vestimenta que la vida puede quitar sin deshonra cuando la necesidad lo exige. Y en aquella voz que en la oscuridad pronunció la sentencia que cambió el destino de dos personas, quedó un eco que cruzó generaciones. La vida, en ocasiones, exige que quien menos puede mande para salvar a quien más parece inmune. Eso ocurrió una noche de lluvia.
al borde de la muerte. Y su consecuencia fue una pareja que, con trabajo, paciencia y respeto, reconstruyó su honor y el de su casa. Si esta historia te movió, comenta qué habrías hecho en su lugar y qué frase te quedó resonando. Si te gustan relatos intensos de amor y destino, suscríbete y descubre otras historias como esta.